Lo que estás a punto de escuchar no es solo una historia sobre autos, sino una guerra silenciosa, nacida del orgullo, el lujo y la venganza. Una batalla que comenzó con una ofensa y terminó convirtiéndose en una de las rivalidades más legendarias del mundo. La historia secreta de Ferrari contra Lamborghini. Italia, años 60. Un país que respiraba elegancia y velocidad. Las colinas de Emilia-Romagna rugían con el sonido de los motores más potentes del planeta. Allí, un hombre reinaba sobre todos. Enzo Ferrari, el Commendatore, el símbolo de la perfección, el orgullo nacional, el hombre que transformó la velocidad en arte. Enzo era un perfeccionista, obsesivo, distante, casi un mito viviente. Para él, los coches no eran simples máquinas, sino criaturas hechas para vencer, para conquistar circuitos, para hacer historia. Ferrari no vendía autos, vendía gloria. Pero no muy lejos de allí, en la misma región, otro hombre pensaba distinto. Ferruccio Lamborghini, empresario, mecánico, soñador y millonario hecho a sí mismo. Dueño de una fábrica de tractores, pero también de una colección de coches de lujo que haría envidiar a cualquier aristócrata italiano. Maseratis, Jaguars y, por supuesto, varios Ferraris. Sin embargo, Ferruccio no era un cliente cualquiera. Era un hombre exigente, detallista, acostumbrado a que todo funcionara a la perfección. Y un día, su Ferrari 250 GT empezó a fallar. El embrague se rompía una y otra vez. Cansado, decidió ir directamente a Maranello para hablar con el mismísimo Enzo Ferrari. Se dice que aquella reunión cambió la historia del automovilismo para siempre. Ferruccio explicó con respeto el problema y sugirió mejoras técnicas. Enzo lo escuchó, pero su respuesta fue fría, cortante, casi cruel. Tú sabrás de tractores, Lamborghini, pero de autos deportivos, déjaselo a mí. Ese comentario no fue una simple frase, fue una herida al orgullo. Ferruccio salió del despacho en silencio, pero en su mente ya había tomado una decisión. Si Enzo Ferrari no quiere escucharme, entonces le enseñaré cómo se construye un coche de verdad. Y así nació el desafío, no contra una marca, sino contra un hombre. El toro se alzaba contra el caballo. Si te apasionan las historias donde el lujo se mezcla con la venganza y los secretos industriales, suscríbete ahora y activa la campanita. Porque lo que estás por descubrir es lo que nunca se contó oficialmente. Ferruccio se rodeó de los mejores ingenieros. Algunos, curiosamente, habían trabajado para Ferrari, entre ellos Giotto Bizzarrini, el creador del mítico 250 GTO. Juntos diseñaron algo totalmente distinto a lo que el mundo conocía. Un coche que no solo fuera rápido, sino estable, silencioso, cómodo, casi perfecto. En 1963, el prototipo del Lamborghini 350 GTB vio la luz. Su diseño rompía todos los moldes, líneas agresivas, motor V12 y una potencia que desafiaba al mismísimo caballino rampante. Cuando lo presentaron en el Salón del Automóvil de Turín, el público quedó atónito, y en Maranello cuentan que Enzo Ferrari no sonrió. Aquella presentación fue más que un lanzamiento, fue una declaración de guerra. A partir de entonces, el aire en Italia cambió. Dos nombres, dos símbolos, dos egos. Ferrari y Lamborghini. El caballo y el toro. El aristócrata y el rebelde. Pero detrás de las luces y los aplausos, había algo más oscuro. Los rumores de espionaje comenzaron casi de inmediato. Se hablaba de ingenieros que cambiaban de bando, de planos desaparecidos, de prototipos misteriosos. En las noches, los talleres de Maranello y Sant'Agata parecían fortalezas custodiadas. Nadie podía entrar sin un pase especial. Se dice que en 1965, un ex empleado de Ferrari fue contratado por Lamborghini y llevó consigo los planos incompletos de un motor experimental. Un motor que Enzo había ordenado destruir. Ferruccio, según la leyenda, lo reconstruyó en secreto, dándole vida al corazón del Miura, el auto que cambiaría el diseño automotriz para siempre. El Miura fue un golpe de autoridad, sensual, poderoso, imposible de ignorar. Cuando rugió por primera vez, el mundo entendió que Ferrari ya no estaba solo. Enzo, al escucharlo, dijo en voz baja: «El toro ha embestido fuerte, pero el caballo aún cabalga». La rivalidad se había transformado en obsesión. Ambos fundadores competían no solo en la pista, sino en el alma de los italianos. Ferrari representaba la tradición, la disciplina y la gloria. Lamborghini, la rebeldía, el deseo y la provocación. Pero hay un detalle que pocos conocen.
Durante algunos meses se rumoreó que Enzo y Ferruccio llegaron a encontrarse en secreto. Supuestamente discutieron un proyecto conjunto que uniera lo mejor de ambas casas. Un coche llamado Il Creatore, un híbrido entre elegancia y brutalidad. Sin embargo, el proyecto desapareció. Los documentos fueron destruidos y los pocos testigos silenciados. Nadie sabe si fue Ferrari quien lo canceló o Lamborghini quien se retiró al descubrir una traición. Pero desde entonces, ambos juraron no volver a colaborar jamás. Y así, mientras los autos se perfeccionaban, también crecían los mitos. Se decía que Enzo tenía informantes dentro de Sant'Agata y que Ferruccio respondía enviando espías a Maranello disfrazados de periodistas. Incluso se cuenta que una noche, un prototipo de Ferrari fue encontrado frente a la sede de Lamborghini, cubierto de polvo y sin motor. Un mensaje, tal vez, o una advertencia. El duelo era total. Y aunque ninguno lo admitía públicamente, ambos sabían que el otro era su espejo. Enzo construía para vencer en las pistas. Ferruccio para conquistar las calles. Uno buscaba la gloria eterna, el otro el placer absoluto. Pero en medio de esa guerra también había respeto. Un respeto que nunca se dijo, pero que se sentía en cada rugido de motor. Antes de continuar con lo más oculto de esta historia, quiero saber qué piensas tú. Si hubieras sido Ferruccio, ¿habrías aceptado la humillación o habrías hecho lo mismo? Déjalo en los comentarios. Porque lo que viene ahora es el lado más misterioso. Las teorías, las sombras y los secretos que aún hoy se ocultan bajo los capós de ambos imperios. Cuentan que en 1970, durante una inspección de rutina en la fábrica de Lamborghini, se encontró un viejo cajón olvidado. Dentro había un conjunto de planos con símbolos desconocidos. No pertenecían a ningún modelo conocido. El trazo era distinto, más preciso, casi idéntico al estilo de los ingenieros de Ferrari, y en una esquina, grabado con tinta roja, un pequeño caballo. Ferruccio, al enterarse, ordenó sellar los documentos y los guardó en una caja de acero. «Hay cosas que deben permanecer en silencio», dijo. Nadie volvió a ver esos planos. Años después, cuando Lamborghini se enfrentó a la crisis del petróleo, Ferruccio decidió vender su empresa. Abandonó la velocidad y se retiró a su finca. Pero el mito ya era imparable. Y aunque ambos fundadores estaban lejos, sus nombres seguían enfrentándose, como si los motores tuvieran alma propia. Y aquí es donde la historia se oscurece. Porque tras la aparente calma, comenzaron a circular rumores aún más extraños. Dicen que cuando dos titanes dejan de pelear en persona, sus sombras continúan la batalla. Y eso fue exactamente lo que ocurrió tras la retirada de Ferruccio y la muerte de Enzo. La rivalidad entre el toro y el caballo ya no era una competencia de ingenieros, sino una guerra de espíritus. En los años 80 y 90, las fábricas de Maranello y Sant'Agata parecían templos. Los trabajadores hablaban con orgullo, pero también con una especie de devoción supersticiosa. Algunos afirmaban que ciertos prototipos de prueba se comportaban de manera extraña. Motores que encendían solos en la madrugada, luces que parpadeaban y un sonido grave que retumbaba incluso con el sistema eléctrico apagado. El toro aún respira, decían los mecánicos de Lamborghini. El caballo no duerme, respondían los de Ferrari. Lo que pocos saben es que tras la muerte del Commendatore en 1988, un grupo de sus ingenieros más cercanos encontró en los archivos personales de Enzo un sobre lacrado con cera roja. En la parte superior una palabra escrita a mano: Progetto Toro. Dentro había dibujos, cálculos y bocetos de un motor completamente distinto a los de Ferrari. Un motor central más propio de los diseños de Lamborghini. ¿Qué significaba eso? ¿Una provocación final o una señal de respeto hacia su rival? Nadie lo sabe porque el sobre desapareció misteriosamente una semana después. Algunos aseguran que fue un ex empleado de Ferrari quien lo robó y que años más tarde intentó venderlo a coleccionistas suizos. Otros creen que el sobre fue destruido por la propia compañía para evitar que el mito del Commendatore se contaminara. Lo cierto es que, desde entonces, ese nombre, Progetto Toro, se convirtió en una especie de leyenda prohibida dentro de Maranello. Mientras tanto, en Sant'Agata, los empleados contaban otra historia, una mucho más extraña. Aseguraban que durante las noches de lluvia podía escucharse un rugido grave proveniente de un taller cerrado desde los años 70. El sonido de un motor antiguo, con un tono que no pertenecía a ningún modelo conocido. Algunos decían que era el primer prototipo del Miura encendiéndose solo. Otros juraban que era el espíritu del propio Ferruccio, probando nuevos diseños, incapaz de abandonar su sueño.
Y mientras los fantasmas de la rivalidad se multiplicaban, las nuevas generaciones de ingenieros siguieron la tradición del desafío. Ferrari lanzaba modelos más refinados, cargados de tecnología, precisión y elegancia. Lamborghini respondía con bestias indomables, diseñadas para dominar las calles. La guerra seguía viva, solo que ahora se libraba en silencio, con circuitos cerrados, proyectos secretos y tecnología que el público jamás conocería. Una filtración de principios de los 2000 reveló algo que muy pocos entendieron: un conjunto de archivos digitales donde aparecían secuencias de código casi idénticas entre los sistemas de gestión de motores de ambas marcas. Coincidencias demasiado precisas para ser accidente. Había espionaje industrial. ¿O un intercambio oculto entre antiguos ingenieros que trabajaron en ambos bandos? Las compañías lo negaron, pero el rumor nunca se apagó. Los más místicos tienen otra teoría. Dicen que la conexión entre Ferrari y Lamborghini no es humana, sino simbólica. Que ambos representan la eterna lucha entre control y libertad, entre disciplina y deseo, entre el caballo que corre para ganar y el toro que embiste por instinto. Y como toda historia de símbolos, esta también tiene su secreto más profundo. En 2018, un diseñador retirado de Módena confesó haber trabajado durante más de un año en un proyecto confidencial que supuestamente unía a ambas marcas. El nombre en clave era Eterna, un vehículo que combinaría la precisión de Ferrari con la brutalidad de Lamborghini. Un tributo a Enzo y Ferruccio, financiado en secreto por inversores italianos. El diseñador afirmó que el coche fue terminado, pero que nunca se mostró al público. Pocos días antes de su presentación, el proyecto fue cancelado y todos los archivos digitales fueron destruidos. Cuando preguntó por qué, solo recibió una carta con una frase escrita en tinta negra: «Hay rivalidades que no deben morir nunca». Esa frase, repetida entre los círculos más cerrados del automovilismo, se convirtió en una especie de mantra. La idea de que Ferrari y Lamborghini no pueden existir sin el otro, que si uno desaparece, el otro pierde sentido. Y quizá esa fue la verdadera herencia de sus fundadores. Incluso hoy, los diseñadores y mecánicos de ambas casas admiten en voz baja que hay respeto entre ellos. Algunos guardan en sus escritorios pequeños símbolos del rival, como amuletos, un toro de plata en Maranello, un caballo dorado en Sant'Agata. Pequeños gestos que solo ellos comprenden. Y en las ferias internacionales, cuando los representantes de Ferrari y Lamborghini se cruzan, hay una tensión que no necesita palabras. Saben que se necesitan, que el uno existe por culpa del otro. Sin embargo, hay una historia final, la que cierra el círculo. En 2021, un coleccionista italiano aseguró haber adquirido en una subasta privada una carta escrita a mano por Ferruccio Lamborghini. En ella, el industrial agradecía a Enzo por su desprecio, por su frase arrogante, por haber encendido el fuego que lo llevó a crear su imperio. Gracias por no creer en mí. Sin ti, nunca habría sabido de lo que era capaz. La autenticidad de esa carta jamás se comprobó. Pero el coleccionista afirmó que el papel estaba manchado de aceite y olía a cuero envejecido, como si hubiera estado guardado dentro de un motor durante años. Los historiadores del automovilismo creen que más allá de su veracidad, esa carta representa una verdad simbólica. Enzo y Ferruccio no fueron enemigos, sino reflejos. El uno forzó al otro a trascender. Y sus marcas son la prueba de que incluso la arrogancia puede inspirar grandeza. Hay un último rumor, casi una leyenda. Dicen que en el ataúd de Enzo Ferrari fue colocado un pequeño emblema en forma de toro. Nadie sabe quién lo puso. Algunos creen que fue un antiguo ingeniero de Lamborghini que había trabajado antes para Ferrari. Otros dicen que fue deseo del propio Enzo, como una señal de respeto final hacia aquel hombre al que alguna vez subestimó. Sea cierto o no, esa historia simboliza el cierre de un ciclo, porque aunque los cuerpos de ambos descansan, sus almas siguen corriendo por las carreteras de Italia. Cada vez que un Ferrari ruge, el toro responde, y cada vez que un Lamborghini embiste, el caballo galopa con más fuerza. Una competencia eterna que ya no pertenece a los hombres, sino al mito. Y si alguna vez, conduciendo por las colinas de Módena, escuchas el eco de dos motores que se cruzan en la distancia, no es casualidad. Algunos dicen que son Enzo y Ferruccio, compitiendo una vez más, en un circuito invisible, donde la velocidad es eterna y el orgullo nunca muere. Si disfrutaste esta historia y quieres descubrir más secretos sobre las rivalidades ocultas del mundo del lujo, suscríbete y activa la campanita, porque lo que viene será aún más impactante.
Hay imperios que se levantaron por ambición, otros por poder y algunos por venganza. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerda, detrás del brillo, el éxito y los motores, siempre hay un secreto que alguien intentó ocultar. Y yo estoy aquí para contártelo.